Hola, buenos días hermanos, espero se encuentren bien. Muchas gracias por estar en oración, gracias por sus oraciones. Después de tanto tiempo estamos de vuelta compartiéndoles un pequeño mensaje, gracias a nuestro hermano Miguel que nos ha ayudado en todo momento con toda oración, con toda súplica. Bien, después de un periodo largo de descanso, les estaré compartiendo una pequeña miniserie sobre las emociones. Sin duda las emociones son demasiado complejas, son algo que vivimos a diario, que sentimos a diario. Enojo, tristeza, coraje, cualquier sentimiento que aflore dependiendo de la situación en la que estemos. Sería bueno ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios acerca de estas emociones que sentimos a diario, cómo tratarlas, cómo sobrellevarlas y sobre todo cómo poder andar en el camino de Dios para poderlas tener un mejor concepto de ellas y sin llegar a un extremo de, de sin llegar a un extremo donde no tengamos el control de ellas. Para esta enseñanza no tendré un texto base, sino que poco a poco vamos a irlos explorando. Ojalá pueda tomar nota para que los pueda leer en su casa, para que los pueda estudiar de manera más completa y que vea que lo que Dios nos está hablando es acerca de cómo controlar algunas emociones eh, que vamos a estar desmenuzando poco a poco. La primera será el miedo. Veamos qué dice la palabra de Dios acerca de esta emoción tan común. Yo creo que todos pasamos por alguna etapa de miedo, tenemos miedos, tenemos fobias. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Que nada, le pido por favor que me acompañen en una pequeña oración. Señor y Padre nuestro, gracias Padre por la oportunidad que me das de poder compartir con mis hermanos en Cristo un pequeño mensaje, Padre. Te pido que tomes el control en este momento, Señor, que pueda hablar y expresar tu palabra, que no sea una interpretación mía, Padre, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que nos redarguya y que nos enseñe. Por favor, Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón al entendimiento, que aceptemos toda palabra que sea verdadera y que venga de ti, Padre eterno. Todo te lo pido en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, comencemos con el miedo. ¿Qué es el miedo? Sin duda es una emoción que todos hemos sentido, nos hemos espantado por algo repentino, cuando un perro nos corretea, cuando vemos algún insecto que nos desagrada, en alguna situación incluso la recordamos y en vez de miedo ahora nos da risa, nos da vergüenza. Pero bueno, los temores realmente van más allá, es algo demasiado complejo de lo cual vamos a hablar. Sin duda el miedo es una emoción humana, pero también incluso en el reino animal también los animales tienen la capacidad de poderlo sentir, ya que es necesario incluso para poder sobrevivir, para poder eh, evadir cualquier cosa o acción que nos pueda hacer daño. Para el ser humano incluso es fundamental para la supervivencia. Cuando, cuando un bebé nace, solamente tiene tres reflejos: la succión, la marcha y el sobresalto. El sobresalto es nuestro primer miedo incorporado, o sea, en nuestra naturaleza caída Dios ha provisto este tipo de reacción para que el niño, al sentirse desprotegido, al sentirse bajo cierta situación, tienda a llorar, tienda para poder comunicar a sus padres en ese momento que tiene este temor. En pocas palabras, el ser humano ya nace con este temor incorporado, lo que es el sobresalto. A lo largo de la vida vamos desarrollando algunos miedos, se nos van adheriendo, los vamos tomando o vamos desarrollando algunas fobias. Sin duda el miedo es algo demasiado complejo, incluso hay varios catálogos o hay varios diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, como hay un miedo que le llaman el miedo irracional o miedo a las fobias, el miedo a lo desconocido,
miedo a la pérdida de algo o de alguien, miedo a tener alguna enfermedad o a la muerte, miedo a lo sobrenatural, miedo existencial, miedo a fallar, miedo político, miedo social. Sin duda el ser humano ha catalogado o se ha tratado de catalogar cada uno de los miedos para poderlos comprender y entender. Pero el ser humano como tal solamente nace con un tipo de temor, y ese tipo de temor o miedo es para la sobrevivencia del mismo. Como tal, el miedo nos prepara para cualquier eventualidad, para la supervivencia. Es una reacción emocional y fisiológica que nos prepara en dicho momento para enfrentar situaciones peligrosas. Eso en general, no sé si a ustedes les haya pasado que de repente, a veces de tanto miedo, dice la gente, yo me congelé, o sea, no sabemos ni siquiera ni cómo reaccionar. Y algunos, en alguna eventualidad, nuestra forma de afrontar ese miedo es correr. Correr es algo instintivo, está relacionado para poder tener esa supervivencia. El miedo hace que se libere la hormona del estrés. Tenemos una inyección de adrenalina instantánea, lo que provoca una serie de cambios físicos y psicológicos. Bien, ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hay acerca de esta emoción, de esta reacción que tenemos ante los miedos que hace un momento les enlisté? Curiosamente, en el Nuevo Testamento hay aproximadamente, más o menos, son 125 mandamientos, y 21 de ellos tienen que ver con el miedo. O sea, Jesús mismo habla sobre los temores, habla sobre el miedo, y 21, que se enumere el miedo 21 veces, o que se repita 21 veces no tener temor. Bueno, Dios sabe, Jesús conocía que los hombres están llenos de temores. Sin duda, una de las grandes cosas por el cual el ser humano tiende a tener ese tipo de temores por la falta de confianza. Pero vamos a profundizar un poco más acerca de este tipo de sentimiento, de este tipo de emoción mejor expresada. Y en primer lugar, ¿sabía usted que incluso de hecho tenemos el mandato de no temer? Fuera del miedo natural, o sea, del miedo con el que el ser humano ya nace incorporado. Si vamos a Josué 1.9 en el Antiguo Testamento, repito, Josué 1.9. Aquí hago un paréntesis, voy a estar usando la nueva traducción viviente por si tiene ahí una discrepancia de palabras. Es una versión diferente a la Reina Valera, pero bueno, en general lo único que varía son algunas palabras. Cierro paréntesis. Repito otra vez en Josué 1.9, dice así: mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sin duda un mandato hermoso, palabras de Moisés a Josué, cuando le pasa la batuta de poder dirigir al pueblo de Israel. Pero nosotros podemos adueñarnos de este texto, de esta frase, de este mandamiento: no tengamos miedo. Voy a recargar a lo largo de esta pequeña enseñanza que el miedo realmente es una falta de confianza en el Señor. Al menos para los que somos creyentes, los que somos cristianos, así es. Si leemos detenidamente en la frase no tengas miedo ni te desanimes, Dios da este mandato a Josué, pero la clave de ese texto es el porqué o el conector porqué, que menciona: porque el Señor tu Dios está contigo. No le dice confía en ti, confía en tus propias fuerzas, confía en tus armas, confía en el pueblo, confía en tu riqueza, en tu ejército. El mandato no es ese. El mandato es: ten fe, ten confianza, sé valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. Esa es exactamente la clave, e incluso lo vemos repetirse a lo largo del Nuevo y el Viejo Testamento. Esta frase se repite continuamente. Lo vamos a ir explorando poco a poco.
Y para recalcar esto, vayamos al Salmo 23:4, el Salmo 23 muy conocido por todos, yo creo que muy mencionado, incluso a veces tengo que mencionarlo, mal interpretado, pero solamente lo leeremos un versículo. En este caso sería Salmo 23:4, repito, Salmo 23:4, que dice de la siguiente manera. Este Salmo de David dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuevamente, si analizamos esta pequeña oración, bueno, aquí hago un paréntesis. Recordemos que David, antes de ser proclamado rey, cuando el rey Saúl aún vivía, recordemos que él fue perseguido constantemente. El rey Saúl quería acabarlo, quería matarlo, por lo cual Saúl de alguna manera fue desterrado. Andaba valle tras valle, cueva tras cueva, era errante, no podía estar en un lugar porque Saúl salía a buscarlo para poderlo matar. Y es en este momento posiblemente donde David escribe este salmo y donde hace esta declaración tan hermosa. Él, sabiendo que vivía a filo de espada, porque así era la situación, andando continuamente amenazando, donde su vida era completamente amenazada, él reconocía que no temería, y no porque él confiara en su destreza para la guerra, no porque confiara en el pequeño grupo que él tenía o que lo seguía, sino porque su confianza estaba en el Señor. Si leemos la parte final, la oración final es: porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuevamente vemos que ese temor, ese miedo que podemos presentar, lo podemos hacer a un lado si realmente confiamos en el Señor. Porque el Señor es quien controla todo, quien realmente tiene control de toda la situación bajo cualquier circunstancia, aunque veamos el panorama completamente en nuestra contra. Si nosotros realmente confiamos en el Señor, realmente vamos a entender que cualquier situación o cualquier circunstancia por la que estemos, el Señor nos librará de alguna otra manera. Si nosotros le cedemos o entendemos, mejor dicho, que Él es el que está al control de todo. Y nuevamente podemos observar el Salmo 27:1. Repito, Salmo 27:1, que dice lo siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habré de temer? Si nosotros llegamos a comprender, si realmente entendemos que nosotros hemos nacido de nuevo, que realmente el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que habita en nosotros, que nosotros tenemos esa confianza en el Señor, ¿por qué tememos? ¿Por qué tenemos este tipo de temores? ¿Por qué tememos a las situaciones políticas, a las guerras que están muy de moda hoy en día, a la delincuencia que vivimos en nuestro país diario a diario, a la delincuencia de la cual somos sujetos, somos presas, todos, cada uno de nosotros de alguna u otra manera hemos sido lamentablemente presas o sujetos de la delincuencia común u organizada, lamentablemente? Tenemos que comprender que incluso el miedo a perder la vida es un miedo no irracional, sí fundamentado tal vez, pero nos aferramos tanto a la vida, nos aferramos tanto a esta vida terrenal como si realmente nunca fuésemos a morir. El ser humano natural, el ser humano el ser humano que no ha nacido de nuevo, que vive en sus delitos y pecados, que no está en Cristo, incluso comprende esto, que en algún momento su existencia en este mundo ya no va a estar, independientemente de cuál sea su creencia religiosa o si la tiene o no la tiene. El ser humano comprende, y de hecho se dice que es el único ser sobre la tierra que entiende que en algún momento va a morir. Pero realmente nos aferramos a la vida como si no fuese natural que nosotros muriéramos. Debemos de comprender que incluso la muerte es parte del ciclo de la vida.
nacemos, pero así como el que nace está destinado a morir. No hay otra opción. Pero aquellos que hemos creído en el Salvador, aquellos que hemos creído en Jesucristo, sabemos que aunque sea la hora de nuestra muerte o cualquier situación o cualquier enfermedad por la que estemos pasando, aunque estemos por ese valle de sombra de muerte, no temeremos porque el Señor es el que realmente nos guiará. Recordemos que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Entonces, ¿por qué habremos de temer? Ahora bien, todos los que están en este momento reunidos, piensen en el miedo que tengan, piensen en su temor, algún temor que tenga a lo desconocido, a la pérdida de algún familiar, a un miedo existencial, algún miedo a fallar. Piensen en el miedo que usted sufra por el momento. Yo creo que cada uno tiene miedos diferentes, pero sufrimos de lo mismo. La palabra o la acción o el sentimiento o la emoción es la misma, es el miedo. Independientemente de cuál fuese, piense en ella cómo se ha sentido cuando lo ha afrontado, cuando está en una situación. O si no lo ha afrontado, tal vez tenga ese temor de en el futuro poder pasar por esa situación, ¿verdad? La que usted no quisiera estar pasando. ¿Por qué es importante pensar en ello? Porque primero que nada debemos identificar este miedo, debemos de conocerlo para poder poder atacarlo. ¿Y cómo atacarlo? ¿Cómo dejar de sentir miedo? Bueno, realmente los temores, aunque algunos nos han ayudado a perseverar nuestra existencia y algunos se nos han agregado, la Biblia sí dice, o al menos sí podemos comprender que cómo podemos ser libres de cualquier temor. Y la respuesta para cualquier cristiano es muy simple e incluso es parte diaria de su vida. La respuesta es, o la acción es, orando. Vayamos al Salmo 34:4. Repito, Salmo 34:4. Y dice lo siguiente: Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Yo no sé cuál sea tu temor, mi hermano, yo no sé cuál sea tu temor, mi hermana, no lo sé, no lo conozco. Por eso te dije, piensa en ello. Si has pasado o si tienes miedo a pasar por él. Pero ya que lo tienes identificado, o tal vez tienes miedo a algo desconocido también es válido. Pero una vez que lo tengas identificado, o si no, tú ora al Señor. Ora al Señor para que te sientas protegido, para que te ayuden en medio de la angustia. Muchos cuando caemos enfermos, o mucha gente cuando cae enferma, inmediatamente su temor es, ya me voy a morir. Bueno, es que de hecho en cualquier momento todos vamos a morir, o sea, y yo creo que uno de los temores más comunes entre toda la humanidad es precisamente eso, es el miedo a la muerte. Y tal vez no el miedo a la muerte en sí, sino cómo va a morir tal vez, o qué hay allá después de la muerte. Pero para nosotros esta pregunta es algo, ya tenemos una respuesta, y es un miedo tal vez infundado, o tal vez vivimos con ese miedo porque realmente no conocemos que allá después de la muerte, pero no lo conocemos porque no sabemos, sino porque no nos enteramos qué dice la Biblia. Para el cristiano verdadero sabe que después de la muerte viene ya esa redención, el reunirnos con nuestro Creador, el fin del sufrimiento, del dolor. Para el cristiano, la muerte es el comienzo de una vida en comunión con Jesucristo y con Dios Padre. Entonces, ¿tenemos temores? Bueno, sí, todos tenemos temores en cualquier situación de nuestra vida. Tal vez mis temores no sean los de ustedes, o viceversa. Si yo les expreso algún temor mío, para ustedes va a decir, ¿cómo le vas a tener miedo a eso? Eso está infundado, es ridículo, o viceversa. Pero realmente el temor que usted tenga, mi hermano, mi hermana, no importa, lléveselo a Dios, confiéseselo, pase tiempo orando, tenga esta comunión con Él, y estoy seguro que si usted ora con fe, Él sabrá librarle de este tipo de situaciones o de temor. Recuerde, mi hermano, que al nacido de nuevo, Dios lo ha dotado de amor, de mucho amor. ¿Y por qué digo amor y no valentía?
porque tal vez nosotros tenemos el concepto de pues el que no tiene temor es valiente, o tal vez debemos de pensar, la valentía es la ausencia de temor. Bueno, no conozco a nadie que no tenga temores, y curiosamente la ciencia ha encontrado en algunas personas que realmente no tienen temor, tienen alguna disfuncionalidad en su cerebro, no lo catalogan como algo normal. Entonces, como tal, es parte natural del ser humano tener ese tipo de emociones. Veamos qué dice 2 de Timoteo 1:7, perdón. Repito, 2 de Timoteo 1:7. Dice lo siguiente. Es Pablo hablándole a Timoteo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Recuerden que la palabra o el sentimiento, la emoción que Dios nos ha dado, incluso como mandato, es el amor. Porque el amor perfecto echa cualquier temor afuera. Así lo podemos ver en la primera carta de Juan 4:18. Repito, primera carta de Juan 4:18. Dice así: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor, o sea, todo miedo. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Eso significa que aún seguimos sin darle ese control de nuestra vida total a nuestro Señor, que seguimos aún desconfiando, que seguimos aún teniendo ese tipo de sentimientos encontrados en decimos, sí soy cristiano, sí lo soy, pero aún tengo temor en esta área. Bueno, hermano, tienes que seguir trabajando, debemos seguir trabajando. Sería mentiroso si yo les dijera también que no tengo algunos temores. Todos debemos seguir trabajando y recalco, orando, lleva tus peticiones al Señor. Recordemos, mis hermanos, que haciendo un poquito de hincapié es el temor a la muerte. Pero ¿qué hay de ello? ¿Qué hay de ese tipo de tal vez uno de los temores más grandes que podamos sentir? Bueno, incluso la palabra de Dios tiene respuesta para esto, y yo creo que también muy conocida. Eso lo podemos ver en Mateo 10:28. Repito, Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Sin duda, decirles que no tengamos miedo a la muerte es más fácil decirlo que hacerlo. Pero si usted tiene plena confianza, plena certeza de su fe en el Señor, en su Salvador, este temor sin duda tiene y lo digo como una obligación, tiene que desaparecer. Usted piense en cada uno de los apóstoles, todos a excepción de Juan, todos fueron asesinados según la historia, o algunos decapitados, apedreados, crucificados, y a la hora de su muerte ellos como tal no tenemos una parte histórica que nos diga que ellos realmente como tal tuvieron un temor tan grande. Al contrario, o sea, incluso Pablo decía que para él el morir es ganancia. O sea, para el cristiano como tal, el inicio de su vida verdadera es precisamente ese paso de la vida física a la espiritual. En Isaías 41:10 podemos ver sin duda un versículo, un texto completamente lleno de tan profundo, un texto que realmente nos alienta, nos infunde esperanza. Y dice así, Isaías 41:10: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Muy similar a los salmos que hace un momento les comenté, muy similar a Josué 1:9. Habla de que no tengamos temores, que los desechemos. ¿Pero por qué?
Porque hemos depositado esa confianza y no en humanos, no en ninguna otra área física, persona, económicamente o cualquier parte, sino porque hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Esa es precisamente la clave. ¿Quiere dejar de sentir temor? ¿Quiere dejar de sentir ese tipo de emociones que solamente provocan estrés? Recordemos que el miedo hace que se libere esta hormona del estrés, que hoy en día la enfermedad número 1 de todo el mundo es el estrés, que nos inyecta adrenalina, que provoca una serie de cambios físicos y psicológicos. O sea, una emoción tan común, tan simple, por así decirlo, que nos hemos incluso hasta acostumbrado a ella. O sea, ve al Señor, confía en Él y Él te librará de tus temores. O sea, nuevamente, en Isaías 41:10, y como lo hemos visto a lo largo de esos pequeños textos, no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Quién dice esta parte? Lo dice Dios. Yo te acompaño, yo estoy contigo en cualquier temor, en lo que tú sientas, yo estoy contigo. Estás en tu lecho de muerte, estás atravesando una enfermedad terminal, el Señor estará contigo. Estás en una situación económica, tienes miedo de perder tu trabajo, etcétera. Confía en el Señor, confía en el Señor. Las cosas pueden no parecer favorecernos. Podemos estar en situaciones demasiado complejas. Cada quien las va a vivir. Cada quien sabrá cómo se siente. Lo único que sí podemos compartir entre hermanos es: tengo ese temor, tengo esta dificultad, pero sigo confiando en mi Señor. Porque termine como termine esta situación, mi confianza en Él, Él sabrá librarme de la mejor manera. No es como yo quiera, no es lo que yo desee, no es como me convenga, es como mi Señor lo ha decidido. Y yo sabré confiar en eso. Nos falta mucho para llegar a eso. Yo creo que todas las iglesias o todos los que somos creyentes nos falta muchísimo aún. Nos falta darle ese control a Dios. Nos falta tener esa confianza plenamente en el Señor. Debemos de recordar que el regalo que hemos tenido, que Dios nos ha dado a la humanidad, el regalo más grande que Dios nos dio, no es la plata, no es el oro, no es el oxígeno, no es el sol, es Jesús, es su salvación, porque solamente es a través de Él. Recuerde que la salvación viene con la siguiente añadidura. En Juan 14:27, ya para terminar, lo leo y dice así. Repito, Juan 14:27. Les dejo un regalo de paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Nuevamente, estas palabras del Señor Jesucristo, Dios mismo hablando. No te angusties, yo te estoy dando todo. ¿Qué es todo? Es la salvación. Y con esa salvación vienen algunas añadiduras. Sí, mi hermano, sí vienen. ¿Cuáles? No las sé. No te quiero decir que Dios te va a restaurar la familia, te va a dar salud eterna para siempre, un buen trabajo, un buen sueldo. Eso yo no lo sé, eso no está en mis manos y no es lo que le habla el Evangelio. No habla sobre eso, habla de que tú tengas confianza en tu Señor. Eso sí lo habla. Tú debes de confiar en Él. Estoy seguro que todos hemos tenido temores por cualquier situación, y lo comprendo. Soy una persona, yo también sigo teniendo mis temores, aunque yo les vengo a exponer este tema. No estoy exento ni he dejado de sentir, mis hermanos, pero analizando un poco, ese temor es falta de confianza. Es falta de confianza en el Señor, en no entregarle ese control total a Él. Y eso no me va a permitir a mí ser libre de mis temores. Mientras yo no comprenda y no entienda que ese Señor es el que está al control de todo, no voy a poder ser libre de todos esos temores que me agobien, que me estresan, que hacen que tenga cambios físicos o psicológicos. ¿Por qué? Porque una vez sintiendo miedo viene el estrés, y con el estrés vienen muchos cambios físicos. Hay mucha gente que se le cae el pelo, que deja de sentir hambre, otra que tiene mucha hambre, alguna gente que se extriñe y otra gente que se suelta del estómago. O sea, es tan variante esto. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a confiar en el Señor. Porque pensamos que nosotros, teniendo el control, somos mejores que Dios, creyendo que si yo tengo más dinero en el banco, que si tengo
un mejor trabajo, un trabajo completamente estable, voy a estar mejor, que si Dios me quita esta enfermedad voy a estar mejor, pero tengo el temor de perder el trabajo, tengo el temor de enfermarme y morir, tengo el temor a morirme, tengo el miedo a fallar. Sí, está bien que tengas esos temores, pero ve al Señor y arrepiéntete y dile, es que no estoy confiando en ti, Señor. Tu palabra dice que yo confíe en ti, que yo te entregue todo, que confíe, que vaya y que tú me has mandado a ser fuerte, ser valiente. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. No porque yo sea fuerte. Debemos de declararnos completamente dependientes del Señor en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Mientras no entendamos esto, los temores no desaparecerán y viviremos bajo el yugo del miedo, y el miedo seremos esclavos del miedo. Y ya para cerrar, mis hermanos, cierro nuevamente con Josué 1:9, para que nos lo llevemos en nuestra mente y lo podemos recordar. Apréndaselo, memorícelo, está muy pequeñito, realmente sí lo puede memorizar. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Recordemos esto, mis hermanos. ¿Tiene usted temor? Recuerde que el Señor estará con usted. Seamos agradecidos con Él por esto, por acompañarnos incluso en nuestras debilidades, en nuestros defectos y nuestra falta de confianza hacia Él. Oremos. Señor, Padre eterno, gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de tener un pequeño mensaje. Te pedimos perdón si los temores nos han consumido. Te pedimos perdón si no te hemos entregado ese control, si no te hemos dado esa confianza, si hemos desconfiado de ti, Señor. Olvidamos que tú estás al control de todo. Olvidamos que tú nos has dado ese mandato de que confiemos en ti, de que dejemos esos temores. ¿Por qué? Porque tú eres el que vas al frente de nosotros. Tú eres el que nos guías, el que nos llevas, Padre, y no nosotros en nuestra confianza, en nuestras débiles fuerzas, Padre. Perdónanos por tener esa desconfianza, Señor. Gracias por todo, que tu palabra se quede en nosotros y que por el contrario aprendamos a confiar en ti, Señor. Que llevemos ante ti en oración con todo ruego y toda súplica esos temores que tengamos en nuestra vida. Te lo doy todo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te pido gracias y perdón. Amén.